Hola y bienvenidos. En el día de hoy os voy a explicar de manera súper sencilla el tema de los glúcidos. Para ello y como siempre os he traído este índice sobre lo que vamos a hablar en el tema. En primer lugar tendremos que iniciar con la definición sobre qué son los glúcidos para continuar con la explicación de los monosacáridos en la que incluiremos sus propiedades, la ciclación y algunos ejemplos de exosas. Para finalizar con el tema hablaremos sobre los óxidos, los cuales vamos a subdividir en holósidos y heterósidos. A su vez, los holósidos vamos a clasificarlos en oligosacáridos y polisacáridos. Así que por favor, chicos, a lo largo del vídeo estar súper atentos porque en el momento en el que perdáis la pista no vais a entender nada del resto. Para dar comienzo al vídeo, iniciaremos dando una definición básica y general sobre qué son los glúcidos. Cuando hablamos de glúcidos, en realidad nos referimos a las biomoléculas orgánicas formadas por carbonos, hidrógenos y oxígenos que pueden definirse como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Sin embargo, os estaréis preguntando, ¿qué tipo de palabra tan complejo es este? No obstante, en realidad es un concepto realmente sencillo. Cuando hablamos de polihidroxi, en realidad estamos hablando sobre una cadena formada por, como ya dije antes, carbonos, hidrógenos y oxígenos, a las cuales se les va a unir un grupo carbonilo. Este grupo carbonilo puede ser un aldehído o una acetona. Dependiendo del tipo de grupo carbonilo que sea, los vamos a clasificar en polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Para aclarar un poco los conceptos, os he traído esta imagen donde se representa una glucosa y una fructosa. La glucosa, al tener como grupo carbonilo un aldehído, va a ser un polihidroxialdehído. Sin embargo, la fructosa, al tener como grupo carbonilo una acetona, será una polihidroxicetona. En la segunda parte del tema vamos a hablar sobre los monosacáridos. Sin embargo, ¿cómo vamos a explicar los monosacáridos sin dar primero una definición? Y es que los monosacáridos son los glúcidos más sencillos que existen. Están formados por unos 3 y 9 carbonos y no son hidrolizables. Cuando decimos que una molécula no es hidrolizable, nos estamos refiriendo a que cuando rompemos sus enlaces no nos vamos a encontrar con moléculas más sencillas, sino que el resultado van a ser bioelementos. En este caso, pues serían carbonos, hidrógenos y oxígenos. En la siguiente oración podemos encontrar una palabra nueva en nuestro vocabulario: los monómeros. Y es que a partir de ahora, cuando hablemos de monómeros en los siguientes temas sobre las biomoléculas orgánicas, como podría ser este tema de glúcidos, o el de lípidos, el de proteínas, o incluso, ¿por qué no?, el de ácidos nucleicos, quiero que pensemos en los monómeros como los ladrillos. Un ladrillo por sí solo es un ladrillo, pero sin embargo, cuando tenemos un montón de ladrillos, dependiendo de cómo los organicemos, podremos construir un castillo, una casa en el campo o incluso un puente. Por lo tanto, los monómeros son las estructuras más sencillas a partir de las cuales vamos a poder formar las estructuras más complejas de cualquier biomolécula orgánica. Retomando la definición de monosacáridos, los monosacáridos son los monómeros, es decir, los ladrillos, a partir de los cuales se van a formar el resto de los glúcidos. Es decir, el resto de los glúcidos más complejos que nos podamos imaginar van a estar formados por los monosacáridos, que como ya hemos dicho son las estructuras más sencillas. Así como resumen, podríamos decir que los monosacáridos son polialcoholes con un grupo carbonilo. Dependiendo del tipo del grupo carbonilo, los vamos a poder clasificar en aldosas y en cetosas. Las aldosas serán aquellos monosacáridos cuyo grupo carbonilo sea un aldehído. Y por otro lado, las cetosas serán aquellos monosacáridos cuyo grupo carbonilo sea una acetona. Aquí os he traído una imagen para que diferenciéis bien cuáles son los aldehídos y cuáles son las cetonas. Una vez comprendida al completo la definición de monosacáridos, podemos continuar con sus propiedades. Iniciando con las propiedades físicas, debemos decir que los monosacáridos son sólidos cristalinos de color blanco, solubles en agua, con sabor dulce y que presentan isomería. Pero claro, nuevamente se nos está apareciendo esta palabra tan extraña de la cual no tenemos ni idea cuál es su significado. Y es que la isomería es aquella propiedad en la que dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, pero sus propiedades son diferentes. Y en monosacáridos encontramos 3 tipos: la isomería funcional, la espacial y la óptica. En la isomería funcional, las dos moléculas presentan la misma fórmula molecular,
pero presentan grupos funcionales diferentes. Nuevamente os he traído el ejemplo de la glucosa y de la fructosa, y es que estas dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, es decir, C6H12O6. Sin embargo, al verlas aquí representadas en la imagen en su figura esquemática, nos podemos dar cuenta de que son diferentes. Sus grupos funcionales, sus grupos carbonilos son diferentes. Por un lado, la glucosa tiene un aldehído y por otro lado, la fructosa tiene una acetona. Entonces, sí, su fórmula molecular es idéntica, pero no se representan de la misma manera. El segundo tipo de isomería es la isomería espacial o estereoisomería, que es un poco más compleja que la anterior, y está presente en aquellas moléculas que contengan al menos un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico es aquel carbono que esté rodeado de 4 sustituyentes diferentes. En este tipo de isomería encontramos dos tipos de moléculas, los enantiómeros y los diastereoisómeros. Los enantiómeros comprenden a todas aquellas moléculas que no se pueden superponer, es decir, una molécula es la imagen especular de la otra. Es como que si pusiéramos a una molécula enfrente de un espejo. O un ejemplo mucho más sencillo, el de nuestras manos. Cuando nosotros chocamos nuestra mano con la de alguien o enfrentamos nuestras propias manos entre sí, podríamos llegar a pensar que son idénticas porque coinciden. Sin embargo, esto no es así. Si nosotros colocamos nuestra palma de la mano sobre una superficie y ponemos encima nuestra otra mano, nos daremos cuenta de que no son copias idénticas. Simplemente son imágenes especulares. Tenemos una mano izquierda y una mano derecha, pero no son copias idénticas la una de la otra. ¿Y cómo vamos a nombrar, cómo vamos a clasificar a los enantiómeros? Bien, pues este tipo de isómeros los vamos a poder nombrar en L y en D dependiendo de la posición del OH más alejado del grupo carbonilo. Aquí os he traído el ejemplo del ácido tartárico. En la primera imagen encontramos la figura del ácido L-tartárico y podemos ver que su OH más alejado del grupo carbonilo se encuentra posicionado a la izquierda, mientras que en el ácido D-tartárico el OH más alejado del grupo carbonilo está a la derecha. Por el contrario, los diastereoisómeros son moléculas que no se pueden superponer, pero tampoco son imágenes especulares entre sí. Lo que pasa con este tipo de isomería espacial es que las moléculas aparentemente son idénticas. Sin embargo, si nos fijamos, veremos que algunos de los carbonos asimétricos están girados. O lo que es lo mismo, los sustituyentes de este carbono asimétrico se encontrarán en posiciones diferentes. Un ejemplo que os he traído es el de la D-fructosa, en la que podemos ver que en su tercer carbono asimétrico el OH se encuentra a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Sin embargo, en su diastereoisómero, que sería la D-sicosa, el tercer carbono asimétrico tiene a su derecha el OH y a su izquierda el hidrógeno. Es decir, están cambiados de posición. Y luego el otro ejemplo que os he traído es exactamente idéntico. La diferencia también se encuentra en el tercer carbono asimétrico. Y por último, pero no por ello menos importante, la isomería óptica. Y es que los compuestos que presentan al menos un carbono asimétrico son capaces de desviar el plano de polarización de la luz. Cuando hacemos pasar un haz de luz polarizada a través de una disolución que contenga este tipo de compuestos, es decir, compuestos que presenten al menos un carbono asimétrico, estos desviarán el plano de la luz. Y dependiendo de hacia qué dirección los podremos clasificar en destrógiros y en levógiros. Los destrógiros lo hacen girar hacia la derecha y los levógiros lo harán girar hacia la izquierda. Y es que me gustaría hacer un paréntesis aclaratorio antes de pasar a la siguiente diapositiva. Y es que al parecer hay muchas personas que correlacionan el hecho de que un monosacárido tenga isomería espacial y sea un enantiómero de tipo L con que sea levógiro, o que sea un enantiómero de tipo D y sea destrógiro. Y es que esto no tiene nada que ver, o sea, no tiene ningún tipo de relación. Un monosacárido puede ser enantiómero de tipo D y ser levógiro, o ser un enantiómero de tipo L y ser destrógiro. O sea, no hay relación entre que sea D y sea destrógiro o que sea L y sea levógiro. Esto es muy importante aclararlo, ¿eh? Continuando con las propiedades de los monosacáridos, nos toca hablar sobre las propiedades químicas, y es que los monosacáridos tienen poder reductor frente a ciertas sustancias gracias a su grupo carbonilo. ¿A qué nos referimos con poder reductor? Y es que probablemente esta palabra no os suene, porque igual no habéis llegado al tema de química de oxidorreducción o al tema de metabolismo celular, pero básicamente nos referimos a que los monosacáridos son sustancias que pueden actuar como donadoras o receptoras de electrones.
Y bueno, su segunda propiedad química sería la capacidad de formar enlaces hemiacetálicos o hemicetálicos, que se producen básicamente cuando el grupo carbonilo es capaz de reaccionar con otros grupos de la propia molécula. Y los vamos a explicar ahora en adelante en lo que viene siendo la ciclación de los monosacáridos. Bien, ¿y a qué nos referimos con la ciclación? Y es que hasta el momento solamente hemos visto imágenes de monosacáridos en su estructura de Fischer, es decir, es como una cadena. Ya veis, todas las imágenes que he puesto hasta ahora son en estructura de Fischer. Pues bien, esta estructura puede pasar a convertirse en un anillo, pero claro, esto no está propiamente bien dicho, es decir, no podemos decir se convierte en un anillo. Lo denominamos ciclación. ¿Y cómo se produce la ciclación? Bien, pues estos anillos se van a formar cuando el grupo carbonilo de un monosacárido reacciona con el grupo alcohol de la propia molécula, originándose, como ya dije antes, enlaces hemiacetálicos o hemicetálicos. Los hemiacetálicos se van a producir cuando el grupo carbonilo que reacciona es un aldehído y los hemicetálicos se van a producir cuando el grupo carbonilo que reacciona es básicamente la cetona. Dependiendo del tipo de monosacárido que estemos ciclando, va a poder adquirir dos tipos de anillos. Y es que existen los anillos furanos de forma hexagonal y los anillos piranos de forma pentagonal. Pero claro, ¿cómo vamos a saber cuáles son los monosacáridos que forman anillos furano y cuáles son los monosacáridos que forman anillos pirano? Bien, pues esto es muy sencillo porque está todo reglamentado. Lo que vamos a hacer va a ser contar. Y os preguntaréis, ¿pero por qué contar? Pues bien, es que resulta que las aldohexosas, es decir, aquellos monosacáridos que tengan 6 carbonos y su grupo carbonilo sea un aldehído, formarán anillos furano, mientras que los anillos piranos los formarán las cetohexosas, es decir, los monosacáridos que tengan 6 carbonos y cuyo carbonilo sea una cetona. También lo formarán los anillos piranos las aldopentosas, que van a ser aquellos monosacáridos que tengan 5 carbonos y tengan como grupo carbonilo un aldehído. Tras la ciclación, el carbono que tenía función de ser carbonilo se hará asimétrico. A este carbono se le denomina carbono anomérico. En este carbono aparece un OH que aún mantiene las propiedades del grupo carbonilo, es decir, el carácter o poder reductor. Dependiendo de la posición de este OH, se clasificarán a los anillos en alfa y en beta. Los alfa tendrán este OH dirigido hacia abajo, mientras que los beta tendrán el OH dirigido hacia arriba, como se representa en la imagen. Y para finalizar con el temario de los monosacáridos, os he traído los ejemplos de las 3 hexosas más importantes. En primer lugar, la glucosa, alfa y beta. En segundo lugar, la fructosa, alfa y beta. Y finalmente, la galactosa, también alfa y beta. Ya llegando a la última parte del tema, nos toca hablar sobre los óxidos. Y es que, como habíamos dicho al principio en el índice, los óxidos se clasifican en holóxidos y en heteróxidos. Los holóxidos, por su parte, son aquellos glúcidos formados por solamente monosacáridos, que a su vez los vamos a clasificar en oligosacáridos y en polisacáridos. Hablando sobre los oligosacáridos, empezaremos con los disacáridos, que son aquellos formados por 2 monosacáridos. Esta diapositiva puede parecer que es un poco bombardeo de colores, pero en realidad todo tiene sentido. En color verde vamos a tener los disacáridos, es decir, aquellas moléculas que están formadas por 2 monosacáridos. Por otra parte, lo que está de color rosa serán los monosacáridos que lo conforman. Y finalmente, en rojo encontramos el tipo de enlace, es decir, cuáles son los carbonos que intervienen en el enlace. De hecho, el enlace que se produce en los monosacáridos se denomina enlace O-glucosídico. Para que comprendáis con mayor facilidad la siguiente diapositiva, os recomiendo que paréis aquí el vídeo y os vayáis fijando en cada uno de los disacáridos, la imagen que os he puesto y el tipo de enlace. El único que considero que puede llegar a tener un poco de truco y que puede llegar a liaros es el de la sacarosa, que como veis está formado por la glucosa 1,2-fructosa. Esto es un poco extraño o puede llegar a parecer extraño porque la fructosa está girada, es decir, no está en posición 1, 2, 3, 4, no, está 5, 4, 3, 2, 1.
Ese es el único punto que yo creo que puede llegar a estropear un poco lo que viene siendo la facilidad de entender la sacarosa, pero por lo demás es igual de simple. El enlace glucosídico se forma igual. Continuando con los solócidos, vamos a hablar sobre los polisacáridos, los cuales vamos a dividir en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. En los homopolisacáridos, la unidad que se repite es todo el rato la misma, y vamos a hablar sobre 4 concretamente. Empezando con la celulosa, diremos que es un polímero no ramificado en el cual la unidad que se repite es todo el rato la celobiosa. Si parasteis el vídeo en la diapositiva anterior, sabréis que la celobiosa está formada por enlaces beta 1,4 de 2 glucosas. Esta propiedad lo que va a permitirle es ser muy insoluble en agua, difícilmente hidrolizable y ser muy resistente, por lo que podríamos concluir que es un polímero estructural. La celulosa va a formar parte principalmente de la pared de las células vegetales. Continuando con la quitina, debemos decir que es un polímero formado por N-acetil beta-D-glucosamina. Además, está formada por enlaces beta 1,4, por lo tanto también va a ser estructural, siendo parte de la pared celular de los hongos y del exoesqueleto de muchos artrópodos. El almidón está compuesto por amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero formado por moléculas de maltosa con enlaces, como ya dije en la diapositiva anterior, alfa 1,4. La amilopectina, de hecho, es un polímero ramificado por unidades de maltosa e isomaltosa. Entonces contiene enlaces tanto alfa 1,4 como enlaces alfa 1,6. Como dato, la amilopectina es un polisacárido de reserva en vegetales. Finalizando ya con el glucógeno, debemos decir que es un polisacárido de reserva en animales y tiene una estructura muy similar a la de la amilopectina, pero con la diferencia de que está muchísimo más ramificada. Por lo tanto, aquí el código de colores sería subrayado en gris los que son de estructura y subrayado en rojo los que son de reserva. A diferencia que en los homopolisacáridos, en los heteropolisacáridos los tipos de monosacáridos pueden ir variando, es decir, no está formado por un solo tipo de monosacáridos, puede ir alternando. Y tenemos como ejemplo las hemicelulosas y las pectinas que también formarán parte de la pared celular vegetal y el ácido hialurónico que lo encontraremos en la matriz extracelular y que, bueno, también aparece en muchísimos anuncios comerciales, pero que en este caso no tiene nada que ver. Y en el último punto del día de hoy vamos a hablar sobre los heterósidos, que están compuestos por monosacáridos y por compuestos no glucídicos, como podrían ser lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, o cualquier otro tipo de compuesto que no sea un glúcido, básicamente. No vamos a hablar el día de hoy sobre ellos porque los vamos a hablar en los próximos temas. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y muchas gracias por ver y escuchar.